Muy buenas tardes, ¿cómo están? Por aquí Camila Vergara, coordinadora de Pura Alpaca, y hoy día nos encontramos en nuestra sexta entrevista con doña Vanessa Vidal. Hola, Vané. Hola, ¿cómo estás, Cami? Un gustazo Bien. estar acá, que me entrevistes. ¿Tú cómo estás? Estoy súper bien, estoy tranquila, un poquito nerviosa porque me complican las entrevistas, pero vamos a intentar enfocarnos, como Ya. ves. Súper. Vanessa es una destacada tintorera de Santiago. ¿Por qué nace este interés de entrevistar a Vanessa? Es básicamente porque nuestra cultura prehispánica, por decirlo de alguna forma, la connotación de la mujer en dicha sociedad, digamos, o comunidad, era muy valorada por quienes teñían, digamos, con una mejor calidad. ¿Y cómo definían esa calidad? De acuerdo a la profundidad de ciertos colores. En el sur se daba de que quienes teñían, digamos, con el color negro más profundo o con un azul más vibrante, eran las mujeres que estaban eh, mejor valoradas, por decirlo así, socialmente también. La mujer textilera era como muy, era, digamos, uno de los principales oficios que ellos desarrollaban. Y por qué no decirlo, antes que llegaran los españoles, se hacía con fibra ya siempre se hizo con fibra camélida, pero ya nos vamos ahí a entrelazar por El otro rumbo. ramo que para eso no es hoy. Hoy lo que queremos saber es sobre cómo se desarrolla este tipo de oficio tan específico en lo que es en el mundo textil, Vane, en donde, no sé, yo al menos que soy como recién entrando en este mundo textil, veo muchas mujeres que tejen, hacen muchos diseños contemporáneos, ocupan muchos colores, pero la verdad es que he visto muy poquito a lo que tú te dedicas específicamente. Y ahí es donde yo quisiera saber, y quienes nos están escuchando, agradeciendo también su atención, es cómo nace tu emprendimiento y cómo nace principalmente este oficio de teñir, de expresar los colores en ciertas bases, Vane. Cuéntanos un poquito de eso. Claro. Ya desde, a ver cómo comenzó. Lo primero es la lana merino, cómo llegué yo Ya. a este tipo de lana. Es con mi hijo que estaba chiquito, ya tenía 6 meses y quería hacerle un cobertor de lana. ¿Cómo supe? Porque desde antes, desde mi hijo anterior, había hecho pañaleo, que le llaman de pañaleo ecológico y lavado y uso de pañales de tela como en la antigua, que ocupaban calzones de Ah, goma. Ya, sí. ahora se ocupa algo un poquito más actualizado y ¿Y dentro de esa funcionan? gama funciona. Ya. Cuesta un poco, cuesta un poco, y sobre todo si eres primeriza, entonces cuesta. Hay que tener un cierto privilegio. Ya. Entonces, de tiempo, de Sí. espacio, de Mm. darte ese tiempo. Entonces, ahí comenzó todo. Quise hacerle estos cobertores de lana merino. Conocí que la lana merino tenía un montón de beneficios, que es hipoalergénica, que es termorreguladora. ¿Ah? Aparte, se ocupa en construcciones. Entonces, hay un montón de beneficios que tiene la lana que se puede ocupar para múltiples cosas. Entre medio estaba estos pañales y como es termorreguladora, no genera calor. Entonces, también se ocupa como absorbente, otro tema más. Pero en resumen, con este chico yo empecé a conocer un poquito más y dije, ¿por qué no voy a ocupar una lana un poco más gruesa, un poco más rica para los pies? Y dije, ya, voy a empezar. Le hice unos botines a mi hijo, después a Oh. mi pareja, después a mi otro bebé y para mí. Después dije, ¿y por qué no hago esto que sea para poder venderlo? Y empecé a vender botines, pero con colores. Y ahí conocí a una chica que me vendía el tipo de lana. Y ya cuando tenía la lana, decía, me demoro mucho en que pedir el color para la persona, porque pedía como personalizado. ¿Qué colores te gustarían a ti? Ah, ya. ¿Cachai? Entonces ahí iba donde la otra chica, le pedía los colores que me habían dicho la clienta y ahí ya iba a tejer. Entonces era tan largo el proceso de 2 semanas que quería cortarlo. Y dije, ¿por qué no tiño yo? Y Ya. empezó la pandemia y De dije, esos ya voy a tiempos. empezar. En esos tiempos empezó pandemia y dije, ya voy a empezar a teñir. Busqué
videos en YouTube. Entre mí estaba Tejidos Cuchita, que se llama en YouTube. Sí, la amo, demasiado seca, Cecilia. Sí, ella se La fue otra- después a otro país, Ecuador. pero con ella yo aprendí el teñido natural, el teñido con cáscaras de nuez, el teñido con cáscara de cebolla, el teñido con... Y dije, ¿por qué no betarraga? Y intenté con betarraga. Me cambió el color en medio del proceso. Eh, así comencé, buscando en YouTube. También busqué a Luciana Maroe. Ella es argentina y también tiene unos videos que se llama Del Vellón al Telar. Ya. Es excelente, lo recomiendo muchísimo, Bueno, porque la te voy a explica buscar. todo, desde el proceso de producción de la oveja, Ya. cómo es que no hay que gastar o malgastar el suelo, cómo es el tema de... Bueno, ya, me fui en otra ola, Pero son tus pero referentes iniciales para cuando son comenzaste lo que era el tema de, digamos, de ya del producir teñido, objetos. exactamente. Y que con eso empecé y dije, y una chica me dijo, oye, ¿y no has visto alguna lana que no tenga crueldad animal? Y yo, ay, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? Ya, sin amarre, el tema del mulesín, el tema de, el mulesín acá en Chile no se da porque el bichito no prospera acá, pero sí para la parte céntrica del mundo sí se da mucho ¿Y qué es y eso, en Vane? África. El mulesín es cuando tú le cortas la cola a la oveja. Hay Mm, algunas ovejas que vienen con la cola cortada y las compran así, acá en Chile, por eso algunas ya no tienen cola y otras sí. Pero se supone que eso ayuda a que un bichito que hay se coloca debajo de la cola de la oveja y empieza a maltratar esa zona. ah, Entonces, ya. para que no suceda eso, le cortan la cola a temprana edad a las ovejas para que no se echen a perder o no se llenen de estos bichitos que son como unas pulguitas. Ya, me imagino. Entonces, era un maltrato porque lo hacían sin ningún tipo de anestesia. Ya. Entonces llegan y los Mm, cortan. Y es complicado porque si es que tú no se las cortas, tienes que entrar a inyectarle algún tipo de medicamento y más veterinario y eso es más Tiene que gasto. algún tipo de parásito también, y por eso. Eso, Bueno, pero finalmente te empezaron tus clientas a preguntar, digamos, sobre el origen y la trazabilidad de tu fibra. exactamente. Entonces dije, aquí tengo que empezar a buscar algo que me ayude a mí, pero también ayude al planeta, pero tampoco dejar de lado la oveja o dejar de lado la biodiversidad que hay en los suelos de esa oveja. Claro. Porque también existe el libre pastoreo, que es Ujú, cuando tú vas acarreando las ovejas de sector en sector sin tratar de dañar los suelos. ujú. Entonces, igual es bacán todo el proceso. Ya. Yo dije, voy a teñir, pero terminé Mm, con un mundo extremo así de aprendizaje, de conocer todo el proceso ujú. y fue súper bacán. Me Qué bueno. encantó este mundo, me encantó conocerlo, me encanta pedirle a la gente que le compro, pedirle certificaciones o pedirle cómo es el cuidado, cómo tratáis tú a la oveja, cómo, de dónde vienen. Y eso ayuda un poco más a ser más consciente yo de lo que estoy entregando. Claro, ¿Sí? claro. Es, Y la así verdad es que que también feliz. enfocado a un mercado bien exigente también, que busca en el fondo tener conocimiento sobre la trazabilidad inicial de, digamos, tanto de los productos, de la materia prima como la fibra. Mm. Ahora, ¿cómo llega esa lana súper bien tratada a las manos de la Vane y a la Vane cómo se le ocurre teñir con sus técnicas, de quién aprende, cómo se da esa parte? Sí, en este camino hacia el aprendizaje del teñido, pasé por varios profesores, aparte de YouTube, que YouTube ya viene siendo un profesor Sí. que tú vas y Universal. te encuentras, Sí. claro, entonces te encuentras en cualquier parte. Ahora el aprendizaje está así, en tus dedos. Entonces, lo que tú quieras saber, ahí lo aprendes. De partida por ahí comencé. Ujú. Después conocí con pandemia, empezaron a resurgir los tintoreros acá en Chile. Si Mm. bien no es algo súper mega conocido, entre tintoreros nos vamos conociendo y ya hay como ese grupo que, sí, te reconozco, tú tiñes de esta forma, tú tiñes así. Con tu Eh, estilo, en el fondo.
Sí, buscar tu propio estilo igual es complicado porque ya en pandemia estás en una revolución interna que a veces te desconoces. Y O te, en una crisis identitaria finalmente, de quién exacto. fuiste antes de la pandemia, quién fuiste durante y cómo te reformaste finalmente después de dicho proceso, que fueron varios años igual, pues. Pues fueron varios años en familia juntos. En teoría nosotros seguíamos en la misma idea de estar todos juntos porque mi pareja trabaja, hace teletrabajo, y yo seguía acá con los niños en crianza. Bacán. Se nos sumó a los colegios de los chiquillos, que hago homeschool, y después dije, ya voy a empezar a estudiar un poco más de cómo son las técnicas del teñido, y ahí conocí a Yanis de Tejedora Chile, para que si la quieren la buscan. Ella es una tintorera súper conocida en el mundo porque es súper power, siempre está atenta, siempre tiene colores, diseños, montones, está siempre trabajando. Ella siempre la veo como así, Una súper maker, producción. siempre haciendo. Sí, siempre haciendo y se le ocurren muchas cosas, me encanta. Entonces dije, voy a tomar un curso con ella. Y claro, pues con ella aprendí la parte como de producción. Después dije, voy a aprender un poco, sacó Mr. Wolf Felipe Sepúlveda, también un reconocido tintorero chileno, sacó un Patreon que todavía tiene el Patreon, pero al principio empezó a enseñar a teñir, de todos tipos de teñidos, tintes naturales, tinto Buena, ácido, ya. técnicas, las rayas, los speckles, todo tipo de técnicas la aprendí con él. Buena. Cómo cuidar el tinte natural, se cuida a cierto grado de temperatura, cuidar la lana, no sé, teñido en índigo, que es otro mundo también, otro tipo de teñido específico. También tomé clases con la nube de colores, que fue como una clase ya personalizada Ya. para mí. Ella me hizo la primera introducción que se la hace a todos los tintoreros o a todos quien quiera teñir, pero yo ya venía con un conocimiento de antes. Entonces dije, Danae, quiero saber específicamente cómo hacer para que el teñido me quede sólido, sólido, me quede bonito, me quede de tal forma. Y ahí me decía, Vane, tenéis que aceptar que los tintes o la lana es y se comporta de esta forma. No puedes llegar a pretender que sea industrializado porque para eso tenemos muchas tiendas, ¿cachai? Entonces, sí se puede hacer. Inténtalo a baja temperatura y me dio algunos tipos de explicaciones para. Pero a mí, a ese entonces, me costaba aceptar lo perfectamente imperfecto que tiene el teñido. Ya. Esa parte donde te queda como la pintita blanca entre medio, eso donde se te quedó, no sé, pues un color un poco más apagado en cierto lado. Y ella me ayudó a soltar un poco esa perfección que yo Stock. quería de la técnica, ese toque. Así que sí, también me enseñó otro tipo de materiales y de fibra, cómo teñir con estelina, cómo teñir con algodones. Con Felipe eran solamente proteicos, lanas proteicas, lanas de ovejas, lanas de animales. Pero con Danae también descubrí el algodón y otro caña de azúcar. Ella tiñe con eso. Qué Así que interesante. eso, así que ellos fueron como mis grandes referentes de Buenísimo. teñido. Hasta el momento me acuerdo de ellos. Ya, no, bien, bien, Eh, súper bacán, pero Vane. cada uno tiene su propia técnica y su propia forma de hacer las cosas y de acuerdo a eso yo fui rescatando algunas cositas y me fui haciendo en el camino. Qué bonito el camino y qué bonito el camino en el cual se da bajo un contexto que resuena mucho conmigo en el hoy en día, que es desarrollar un oficio usando las manitos. Y por eso yo recién hablábamos antes de empezar a grabar sobre esa reivindicación y tan bonita que se ve expresada, por ejemplo, en tu persona, que es darle valor a algo súper antiguo, pero antiguo así, no un cualquier antiguo, sino que milenario. Entonces, encuentro de que a mí de verdad que me vuela la cabeza porque esa sensación de querer así tener una máquina del tiempo y devolverte miles de años y ver cómo lo hacían y ya volver rapidito para acá, hoy me Atrás. mata, te juro.
Y este tipo de oficios como el que haces tú, a mí me llama mucho la atención porque finalmente eso da cuenta, tenían ¿no? Tiene un conocimientos montón. profundos tradicionales que ni siquiera hoy día podemos llegar a eso. Sí, de hecho, en el mundo del teñido, el teñido mapuche en específico es súper así acotado. Muy pocas mapuches te entregan ese conocimiento. Es súper difícil que te dejen entrar a ese tipo de teñido, porque lo mismo, pues tratan de dejarlo para sus comunidades, que sea un aprendizaje familiar y es complejo hacer como entender al resto que el conocimiento debería ser para todos, Mm, que sí, no es como llegar y decir, oye, dámelo porque soy parte de y quiero poder expandir esto por mejor, sino que, oye, ¿me ayudas aprendiendo esto? Quizás le puede servir para otras generaciones. Eh, sí. Súper desde la humildad más que desde oye, entrégame esto porque lo voy a ocupar para el bien de todo el mundo y no es la idea. No es la Claro, idea llegar a claro. eso, Sí, ¿cachai? que es justamente el pragmatismo que se lleva la cultura en sí, porque, y también lo entiendo también, porque fueron cientos y cientos años en donde mucha gente se comprometió con ello y no les cumplieron, ¿cachai? No Eso. quiero tampoco entrar ahora en una discusión técnico-política, pero en el fondo fue así y también entiendo muchas veces eso. Ahora, igual hay caleta de hermanos que se abren muchas veces y te entregan mucho conocimiento y ahora que estoy acá en el sur he tenido la oportunidad de conocer gente de Bueno, verdad maravillosa que han sido así momentos de conversación tan bonitos que digo, ah, por eso eso, estoy aquí. Ah, valió la pena todo esto. Entonces ahí claro. entiendo también que la comunidad mapuche en Santiago es bien grande, de hecho es más grande que la misma comunidad acá en Temuco, así que en el fondo, si es que en algún momento alguien nos está escuchando y tiene estos conocimientos, de verdad sería súper bonito poder hacer colaboraciones justamente con gente súper competente técnicamente como tú en esta materia y, ¿por qué no?, hacer cosas nuevas, ¿no? Ah. Sí, no, sí, al final es eso, es tratar de hacer esa colaboración y que no es solamente llevarme el conocimiento, sino que ese conocimiento sea parte de esa comunidad, E ¿cachai? integrarlo y también la simbiosis, la retroalimentación, Es, porque también digamos, o sea, por ejemplo, una persona que ha estudiado N como tú, ha experimentado la vida en estos años en un área súper específica, tiene muchas cosas que enseñar. Nosotras venimos hablando ya hace un tiempo y de verdad que entre conversa y conversa, tú has entregado salen conocimientos información. valiosísimos de esto que yo te he preguntado que si los monetizas, porque realmente eres súper generosa con la información y yo me he dado cuenta de que en este mundo textil no es tanta la generosidad, siendo nosotros o buscamos ser un proyecto de código abierto, la verdad, en donde nuestra única, no nuestro único, pero uno de nuestros principales propósitos es difundir todo esto, difundir para que no se pierda, para que nuestros hijos, nuestra hija, por ejemplo, la Magdalena, que tiene 1 año y 9 meses, cuando sea Claro, más grande, sea normal y opa. sea habitual vestirse natural, ¿cachai? Con fibra de oveja, con fibra de alpaca, con otras fibras naturales, pero en el fondo que eso sea lo normal y que sea desde el acto inicial, que es empezar por casa, que muchas veces es tan difícil también, po. Sí, pues es más difícil. Más Sí, complicado también porque es la costumbre de haber habitado o haber en realidad estado con muchos otros tipos de materiales, otros tipos de fibra, es el lo cuidado normal que se para le tiene que... nosotros, po. Claro, y antiguamente estaba ahí con el ponchito, estaba ahí con las calcetas de lana, te hacían ropa, todo de lana. Entonces, es difícil volver a eso sabiendo que tienes estas otras fibras que vienen un poquito más marcadas de composiciones acrílicas y que ya estás acostumbrándote a esa suavidad, ese tacto diferente. Es difícil ir, no sé si devolviéndonos, pero reconectando con aquello que nos hace bien, no, nos genera ese como calorcito, ese sabrosito de mamá antiguo. Eso, es como eso, generar con esa conexión. Sí, sí, justamente. De hecho, hay una de las
de las publicaciones que hicimos cuando nosotros comenzamos con la página, porque nosotros comenzamos con una tienda virtual y ahí hicimos luego todo este acompañamiento con esta divulgación de artesanía, en este aprendizaje también nuestro, principalmente mío, pero también integro a mi familia, porque toda mi familia ha estado súper activa en todo este Qué emprendimiento, rico es. de ir conociendo ciertos referentes y saber cómo lo hicieron también, po. Porque esto es, una vida es corta para poder desarrollar un oficio textil, por lo que me voy dando cuenta. Se hace Es poco, no familiar. hace nada, sí. Es familiar, como los zapateros en México, que es una cosa familiar. Lo mismo acá, el teñido, el tener que tener las ovejas, el cuidar las ovejas, el llegar a alquilar la oveja, el llegar a lavar la oveja, el llegar después a hilarla, en este caso filtrarla también tú. Son procesos que son lentos, que cuesta, que sí o sí tienen que ser heredables cada uno de esos productos, ¿cachai? Entonces hay que tenerle ese respeto y ese cuidado propio. Sí, y bueno, y de ahí nace también el propósito de esta entrevista, que es justamente para enaltecer, honrar y visibilizar oficios como lo que haces tú, pues, Vane, que finalmente son cosas súper específicas que muchas veces no son como quienes se llevan como todos los aplausos y cosas por el estilo, pero el color tiene mucho, mucho que decir en todas las expresiones, digamos, que las personas hacen, ya sea un calcetín, ya sea un mural, ya sea una bufanda, las cosas que se te pueden ocurrir. Y es por eso que yo creo de que hoy día sería súper interesante, Vane, que tú nos pudieses contar cómo nos conectamos con tu proyecto. Cuéntanos sobre tus perfiles en Instagram y sobre Ah, cómo, si no sé, por ejemplo, yo acá tengo 3 kilos de lana de alpaca blanca. ¿Cómo claro. lo hago? O tú qué haces? ¿O qué es cómo podemos trabajar en el teñido de esa fibra? ¿Haces personalizado? ¿Tú tienes modelos específicos de teñido? ¿Cómo en el fondo puedo interactuar con tu oficio? O yo Primero, y quienes nos están escuchando. claro. Me acuerdo que vi tu página y me encantó mucho la idea de cuando estaban haciendo implementos para el vellón, ¿cachai? Súper, sí, de hecho, eso lo hacemos Y también. así partiste y te vi la página web y dije, ¡ay, qué bacán! Tiene, ya está empezando a hacer. Y cuando empezaste a hacer la entrevista, igual fue bacán ver ese cambio o esa unión que pocas veces se da Mm. entre que tú conoces el vellón, conoces la maquinaria, hasta el hilado perfecto. Y después venir la parte del teñido. Lograr esa conexión completa con las entrevistas ha sido muy bacán, me ha gustado mucho. Eso es como un paréntesis, así que se agradece un montón. ¿Cómo me conocen? Me conocen ahora, hasta el momento estoy en Familia de Cerro, familiacerro.lanas en Instagram y a través de ahí me pueden conectar, me pueden hablar. Tengo también anclado el WhatsApp, así que también puede ser por ahí. El tema de los colores, cómo llego a generar mis colores. No tengo técnica específica, ya saben que igual saqué varias técnicas de varios lados y de ahí hago algún color propio. ¿De dónde saco los colores? Los saco básicamente de lo natural y de las comidas, porque me gusta mucho comer. Ya. Así que me encantan los porotos con rienda y empiezo a pensar en ese amarillo hermoso, los porotos con mazamorra, Qué en chistoso. la Me río porque sopita ayer de comí poroto arriba. y sí, pues el amarillo es bien bonito. Es bien Sí, bonito. los porotos con mazamorra son muy ricos. Entonces, también, po, de hecho, saqué esa colección de comidas típicas chilenas y también se fue furor porque el tema de hacer un curanto en hoyo en una lana igual es complicado. Entonces, de ahí voy sacando ideas, colores, sabores, pero para tejer. Eh, y ahí me voy conectando. Siento que la idea sería generar algún producto acotado, productos en pocas cantidades. Si tienen la lana y quieren teñirla conmigo, la pueden hacer. Si llegan a querer ustedes teñir, también a mí me gusta compartir ese conocimiento, lo mismo que dijimos con las conexiones y poder ampliar o planificar. Para mí no es problema que tú tiñas, porque es un trabajo complejo. Sí.
Entonces, si tú tiñes una vez para ti y te gusta, dale, sigue y seguimos avanzando en este mundo, ¿cachai? Eh, no va a ser una competencia porque mis colores son diferentes a los de la otra persona. Ujú. Entonces, para mí que tú tiñas es saber cómo tú eres y qué colores son los que a ti te identifican, ¿te cachai? Ah, así como, Entonces, disculpa, tu técnica es como, dime cómo tiñes y te diré quién eres. algo así. Dime qué colores tiñes y te diré cómo eres. Ah, O, te, buena, o buena. ya te sacaré la idea de cómo eres. Ah, Eh, entonces, cada uno tiene su identidad en el mundo del teñido, o sea, no podemos unificarnos en una sola cosa. Y para gustos colores, hay muchos tintoreros en el mundo y cada tintorero podría tener el color que a ti te agrade, podría tener la técnica que a ti te gusta. Entonces, si tú me preguntas, Vane, quiero teñir, me conversas, hablamos, qué colores podríamos hacer o qué colores tiene, de dónde saco la materia prima, no sé. ya, Y démosle, ¿cachai? Yo te ya. ayudo. Sí tengo pensado futuro quizás hacer algún taller propio Me con, sumo. con tintes botánicos, con anilínicos, cómo mezclas ambas cosas. Mm, El uso, en mi caso, yo ocupo vaporera y eso no lo he visto en otros tintoreros. Sí han ocupado ellos microondas. Entonces, igual es, sí, es como, y eso, pues entonces intento tratar de hacerlo natural. Al principio empecé con teñido con plástico, con una alusa ya, para generar esta, este calor que se genera en la vaporera y generar que el calor expanda la hebra para poder entrar el tinte. ya. Pero después dije, ya, hagámoslo un poco no natural. Busquemos tela, hagamos la tela, impregnemos y pintemos también la tela, ¿por qué no? No va a quedar igual el tinte en la lana, pero también va a quedar en una tela hermosa. Buena. Entonces, se va jugando con eso. Ya. Si la gente pregunta y quiere, yo feliz le digo, si quieren en un futuro que hagamos una clase, yo feliz busco a la gente y ya cuando se complementen 5 o 7 personas, hacemos algo. Eh, como digo, para mí el conocimiento es para poder entregarlo al mundo y eso, pues, Vane, creo o que lo sea, dije de todo. verdad, increíble, increíble todo lo que nos estás contando. Me fascina la idea de conectar, especialmente hoy día que muchas personas tienen, dale con la alpaca, pero bueno, esa es mi batalla Es de, tu rubro y es muy claro, hermosa la tienen alpaca, son como, muy suavecitas. como alpacas, por ejemplo, en los patios, así casi hoy día de mascota y que tienen 1, 2, 3 kilos y no saben qué hacer con ellos muchas veces. Bueno, tenemos un montón de soluciones y una de ellas está en lo que es el color, la Vane Vidal. Vane, Ah, muchas gracias por esta instancia. igual. Espero que podamos seguir haciendo muchas conversaciones de estas. Siento que se me hizo corto el tiempo. eh, Sí, oh, y wow. sí, y realmente dejarnos invitados a todos a que conecten con lo que es la Vane del Cerro, sus colores y finalmente sus creaciones también colaborativas, ¿no? Eso, se vienen Así muchas que sí, colaboraciones y se vienen en muchas diseño. sorpresas también. No vamos a hacer Eso, muchos spoilers, pero finalmente se vienen sorpresitas, digamos, se viene eso. Muchas gracias a ti, Cami, por la entrevista. Se agradece un montón que abras espacios y que podamos compartir en todo el mundo, literal, la información y podamos seguir avanzando.